No, yo creo que también las mujeres. Bueno, sin más preámbulos, el día de hoy vamos a hablar sobre deconstrucción. ¡Chan, chan, chan, chan! ¿No? Qué importante es que podamos primero identificar. ¿Ya te deconstruiste? Esa creo que es una gran pregunta. ¿Por qué elegimos este tema? Pues es una palabra que se usa mucho, como ya decíamos ahorita en la parte introductoria, en las redes sociales, en las conversaciones, en nuestro día a día, está muy de moda y muchos asumen que entienden de qué va. Lo vamos a ir platicando, no vamos a decirlo ahorita. Pero creo que es importante entendernos, ¿no? Porque creo que está utilizándose mucho, aplicándose hacia los hombres, y que me parece, en mi punto de vista, que es algo que también las mujeres deben analizarlo. ¿Tú crees que las mujeres no nos hemos deconstruido al punto de avanzar en el tema de, pues sí, de conseguir derechos, de tratar de buscar una igualdad? Bueno, a ver, es que definitivamente yo creo que, hablando de ese aspecto, definitivamente la lucha de la mujer por obtener nuevos espacios, por tener la posibilidad y la opción de definir su vida como mejor conciban, ha sido una lucha de mucho tiempo y ha tenido muchos avances. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como diría mi abuelita. Bueno, sí, y creo que vamos a dejar de fingir el hecho de que sabemos de qué se trata, ¿no? Es coca, ¿eh? Mi único vicio, sí, debo confesarlo ante ustedes. Sí, bueno. Fuera de cámaras dijo otra cosa, pero no lo vamos a decir, para evitar marcas, hasta que nos patrocinen. No, a ver, vamos a dejar de fingir que todos creemos que sabemos qué es deconstruirnos. Uh-huh. Y la realidad es que muchas personas no saben, o lo que saben está equivocado, o tienen una embarrada, pero no lo tienen claro. Bueno, es que además esto creo que va... Sí, y antes de entrar a ese tema, y voy a poner un poquito el contexto de por qué estamos viéndolo de esta manera. Actualmente en nuestra sociedad, nuestra fuente de información... Construcción, y si solamente está en el ámbito de los hombres, o también las mujeres tendríamos que deconstruirnos, cómo, cuándo, por qué y desde dónde. Algo muy importante que creo que se debe considerar es que ya estamos planteando el por qué las cosas son como son. Deconstruirme es reaprender para poder ubicar lo que yo tenía en un sistema, ¿no? Y poder educarme para poder sustituir. El reaprender es como la segunda etapa de la deconstrucción. Primero identifico el proceso, cómo se hace, lo descompongo en partes y de ahí me voy tal vez a definir si voy a aprender o continúo con mi misma forma de pensamiento. Pues yo creo que hay un paso antes del aprendizaje y es la parte del acuerdo. Porque a ver, primero si deconstruimos un tema, por ejemplo, hablemos de masculinidades, ¿no? Okay, si deconstruimos, lo que también es algo que está como muy en boga. Si yo pienso en el tema de construir las masculinidades, primero tenemos que entender en sus partes qué es la masculinidad, cómo la entendemos con nuestra pareja, con nuestra familia, en nuestra sociedad. Una vez entendidas estas partes, entonces, ahora, ¿cómo queremos redefinir esta parte? ¿Cómo queremos entender la masculinidad? Y una vez que ya estamos en esa etapa, vienen obviamente los acuerdos, para poder empezar a funcionar a partir de esta nueva reorganización de los elementos, y de ahí vienen las experiencias que nos dan aprendizaje. Pero los acuerdos, primero, a ver, dos pasitos atrás, porque según yo lo entiendo, es primero ubico parte del proceso, identifico qué partes en mí las puedo cambiar, modificar, reestructurar, reaprender, y después lo llevo al escenario del acuerdo con las personas con las que me rodeo. Si yo no logro primero asimilarlo de manera individual, ¿cómo voy a llegar a un acuerdo si todavía no lo tengo acomodado en mi interior? Por supuesto, tienes razón. Primero tenemos que estar de acuerdo con nosotros mismos. Eso lo podemos hacer a través de un proceso de psicoterapia, de introspección individual, personal. O un coaching, o un taller, porque también para eso sirven los talleres. Pero también aquí, sí, efectivamente, pero que también aquí hay una cuestión que diría Freud, no existe la psicología individual. Todo siempre es en relación a otras personas. Calladón así como me metió. Y es que tienes razón, pero siempre esto va en relación. Por eso yo mencionaba que vienen los acuerdos con las demás personas a nuestro alrededor. Definitivamente tiene que pasar una primera etapa que es yo cómo entiendo, cómo deshago en las partes, en este caso las masculinidades, cómo lo quiero rearmar
para mí, y luego cómo voy a acordar con las demás personas a mi alrededor, porque ahí es donde realmente va a tener sentido. Si yo vivo en una montaña... Sí, son las expectativas que requiero exacto. para poder avanzar en una sociedad un poco más igualitaria, porque justo parece ese es el objetivo de la deconstrucción. No necesariamente, es que ese es otro tema. Yo creo que está bien que pensemos acerca de que todos tengamos la igualdad de oportunidades para desarrollarnos, para crecer, etcétera. Pero el objetivo per se de pensar en deconstruir algo no tiene que ver tirando hacia un objetivo, porque tú ya estás metiendo un sesgo. Ya estás queriendo entender algo para llevarlo hacia algo. Y lo primero que tienes que hacer es el vacío. Ay, me vio muy zen. No, y muy fumado. Pásamelo que te tomas. Perdón, hoy vengo muy introspectivo. No, a ver, espérate. Aguanta. O sea, sí entiendo esa parte. Uh-huh. Sí, muy bonito. Pero, o sea, lo necesitamos como una meta o un objetivo. Porque, a ver, el tema. Vamos a poner un ejemplo práctico. Uh-huh. El famosísimo tema de los trastes. ¿No? O sea, el lavar los trastes en comunidad, en pareja, en tribu, en familia, las personas que asisten y viven en un hogar, ¿no? Quienes sean. El tema de que un hombre no ayuda, esta parte en donde dejamos de creer que el hombre ayuda y realmente toma un rol en el sistema de cuidados. Lo hemos hablado en algunas otras ocasiones. ¿Sale? La deconstrucción surgió justamente a partir del hecho de dejar de creer que el hombre solo era un cooperador de la casa y que era un partícipe o una persona activa que podía tener roles, obligaciones, responsabilidades a la par que cualquier otro miembro de la familia, ¿no? El objetivo de esa deconstrucción es decir, las mujeres solamente son las únicas que se encargan del sistema de cuidados, ¿correcto? No, el objetivo de la construcción es entender algo. A ver. Pero lo que tú lo acabas de mencionar, lo otro es cómo queremos tener una mejor vida como sociedad a partir de los individuos, de ser mujer, de ser hombre, de convivir en pareja, de convivir en sociedad. Sí, pero eso es como macro. O sea, yo también quiero la paz mundial. Pero ojo, o sea, y para eso, para alcanzar eso, tal vez son pequeñas acciones muy concretas dentro de mi esfera y mi ecosistema para que podamos impactar verdaderamente, porque en el macro, pues solamente es la suma de muchas acciones que arrasan y que hacen justo la paz social o la igualdad, que obviamente estamos años luz de que llegue. Es que, por ejemplo, tú podrías como, si tú vives en una familia donde, vamos a poner el sistema que tú acabas de mencionar, de que las mujeres son las que lavan los trastes, porque así es la familia. Y hay muchas familias que siguen pasando, ¿eh? Y que la mujer, vamos a suponer que en ese esquema, la mujer dice, yo ya no quiero que pase eso, ¿no? Eso plantea una situación que se tiene que resolver. ¿Cuál es la posición que puedo tomar ella? A lo mejor un día pararse y decir, yo no lavo un traste más en esta casa, háganle como quieran, o nos organizamos todos. O, oigan, ¿por qué no ven si nos organizamos y lo hacemos entre todos? Claro. Pero ahí viene la otra parte. En ese esquema tradicional, si bien lo queremos llamar así, el hombre puede tomar la posición de decir, no lo había pensado, sería interesante, vamos a conversarlo. ¿Por qué? Porque yo te quiero, porque te quiero apoyar, porque quiero también estar dentro de este sistema, ¿no?, en el que tú estás y que yo quiero tener una buena convivencia. O puede decir, pues no, porque ese es tu rol. Claro, ¿no? O puede así de, no, así nos hacen las cosas y genera un mansplaining, sobre, no van a hacer como tú quieres las cosas, te voy a explicar cómo van a hacer, que es también mucho de la realidad que viven allá afuera. Entonces, ahí en esa bifurcación, en ese doble, en esa Y para tomar una conciencia, una toma de conciencia, es donde podemos decir, ok, o me animo a deconstruir lo que veníamos en el sistema presentando, en el que los hombres lo hacían así, en el que los hombres no ejecutaban, en el que los hombres solamente ordenaban, o puedo empezar a crear una nueva realidad. Es que ahí viene un tema muy real, como tú lo estás planteando. ¿Y por qué te estoy diciendo estos escenarios? Porque de entrada, si mi universo funciona para mí, si me da lo que yo necesito, ¿por qué tengo que cambiarlo? Es un privilegio. Y eso se convierte, y no quiero decir por ello que entonces no debamos analizar las cosas. A lo que te quiero llevar es que lo primero que tiene que surgir es una necesidad de tratar de entender las cosas de otra manera por algo. ¿Y a qué me voy con esto? Que desgraciadamente va a haber gente que no va a estar abierto a deconstruir nada, porque ¿para qué lo va a hacer? Y hablo de hombres y mujeres, ¿eh? Claro. Y hablo de hombres y mujeres, porque muchas veces se piensa que el hombre quiere defender una situación donde casi está en la panacea, que eso es otro tema, que yo no estoy de acuerdo al 100% esa visión,
Pero cuéntanos qué es la panacea, porque me van a decir que... Otra vez, palomita aquí del palabrota de dominguera. Bueno, se la está pasando chido, ¿no? Que dice, yo estoy chido así. A mí, ¿para qué me andan moviendo? Ajá. Entonces, eso es una situación compleja, porque aquello que a lo mejor nosotros, que tenemos, digamos, esa posibilidad de replantearnos las cosas, de deconstruir para entender y buscar ser mejor como persona, como en nuestras funciones como madre, hija, esposa, etcétera. Definitivamente, si tú no tienes a una persona que esté abierta a este diálogo, no va a suceder. Y tienes que tomar otras decisiones. ¿Sí me explico? Entiendo, ok. No puedes obligar a alguien a deconstruir. Pero sí puedes... Lo puedes hacer tú individualmente. Límite, claro. Claro. Por eso te digo, tú puedes tomar una posición desde decir, bueno, vamos a sentarnos a dialogar. No quiero dialogar. Pues yo te informo que esto ya va a ser de esta manera. Y obviamente eso va a llevar al rompimiento consecuente de un vínculo y seguramente de la pareja. Pero es otro tema. Sí. No nos vayamos por allá. Pero entonces, lo que no queremos es justamente esta ruptura, sino poder poner sobre la mesa cuáles son los beneficios de la deconstrucción y por qué sí o por qué no. Y aparte, otra pregunta que es bien importante. ¿Solo los hombres tendrían que deconstruirse? No, eso es algo que todos tenemos que hacer, hombres y mujeres. Yo también opino lo mismo. De repente me da la impresión, y vuelvo a decir, me da la impresión, que en lo que yo consumo en redes sociales, se escucha una gran certeza de nosotros ya sabemos bien cómo está todo. Yo ya entendí, yo ya estoy en otro nivel, ya te estás quedando atrás, alcánzame, ¿no? Y muchas veces no es cierto, o sea, cuando te pones a dar cuenta, hay muchas incongruencias, inconsistencias en los discursos, no se acaba de llevar a cabo este anuncio, y creo que sí es importante ser muy autocríticos, y es algo que la gente no está dispuesta a hacer. Estamos en el mundo de las certezas, y eso es algo muy peligroso. Todos queremos tener la razón, todos queremos ser el absoluto. Y nadie quiere equivocarse, nadie quiere aceptar que hay áreas de oportunidad. Es correcto. Y sobre todo también las mujeres entender que este sistema patriarcal que está y que es como un tanto invisible, ha sido promovido e incluso, pues sí, empujado por nosotras mismas, ¿sabes? Porque es una realidad que, como es una educación, ¿no? Que no le ponemos una crítica, un cuestionamiento y una duda, lo replicamos de la manera en cómo fuimos educados por nuestros padres, por nuestras madres. Así es. Y desde esa perspectiva, la emancipación, que es esta capacidad de poder elegir sí, cómo, dónde, a partir de dónde, ¿no? O ahora cómo lo voy a ejecutar. Tal vez incluso, lo hemos hablado en otros programas, incluso desde la crianza, ¿no? O sea, y entendamos crianza no solamente hacia nuestros hijos, porque deberíamos empezar a criarnos y a ubicarnos hacia acá, hacia el interior otra vez, el cómo quiero ser, qué tipo de ser humano quiero ser. Y tal vez no es igual a como mi papá se educó, a como mi mamá se educó, o como a mí me educaron, pero este quiebre, este pensamiento de, ok, a partir de hoy, Luz, yo, ¿cómo quiero ser en la sociedad? Digo, exacto. Para mí hubo un evento canónico en mi vida que me hizo identificarme como feminista. Explica qué es canónico. Okay, ya se le devolví. Está bien, ya me devolvió. Perfecto. No, el tema es que tuve un evento difícil en mi vida, ¿no? Que me hizo darme cuenta de los privilegios que tenía y que tal vez no todas las mujeres han tenido, ¿no? Y aún así, con los privilegios que tuve que ubicarme en una forma de recomponerme y reubicarme y reconstruirme. Sí. Y que hoy hace que sea yo el producto que soy, ¿no? O la persona que soy. Sí. Que no soy una cosa, pero bueno. No, totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo lo que quiero de alguna manera es hacer ver a la gente que solamente por expresar la palabra no quiere decir que ya sucedió. O sea, tiene que haber muchas condiciones para que esto suceda. Y hay otra gran pregunta que tú ahorita estuviste planteando de alguna manera, y es: ¿para qué venimos a esta tierra? ¿Para qué estamos en esta vida? No nos vamos a meter ahí. Pero tu definición te va a llevar a tomar acciones. Todo lo que acabas tú de explicar perfectamente. Y eso deriva en el tema de la deconstrucción. Entonces, si tú no tienes esa visión clara, o al menos no que la tengas clara, pero estás en esa búsqueda, no va a pasar lo siguiente. Y tienes que reconocer cuando las demás personas a tu alrededor están dispuestos o no a hacer eso mismo que tú quieres. Y si no estás en ese ambiente, eso no va a suceder por la fuerza. No es algo que deba hacer.
Entonces, que se elige. exacto, entonces eso es lo que yo de alguna manera quiero como dejar ese ambiente bien planteado, de que no es algo tan sencillo que suceda, que sí debe suceder y buscarse, y que es algo que es permanente toda tu vida. ¿Por qué? Porque en algún momento tú puedes decir, yo ya entendí, y es cuando tienes que darte cuenta que no has entendido nada y que tienes que volver a empezar. Ser deconstruido o deconstruirse no debería ser un adjetivo, sino un verbo. Y constante, sostenido y aparte doloroso. Palabrita. Momento chido. Porque sí, o sea, creo que este proceso de autocuestionarme incluso va muy de la mano con lo que haces con terapia. Ir a terapia es un proceso revolucionario, al igual que la deconstrucción. Claro. Porque te va a retar a ti mismo todo el tiempo en las preguntas que te debes de hacer, en cuestionarte si esta es la manera correcta. Tal vez te funcionó hace 10 años, pero ahorita no te va a funcionar. Y tal vez en 5 tampoco te funcione. Recordemos que todo está cambiando en esta tierra. Y que nosotros, las personas que fuimos hace 5 años... ya no somos... está. No, es cierto, ya. Pues sí, sí. Nuestra esencia permanecerá, pero nuestras experiencias, nuestra sensibilidad, todo va cambiando. Entonces es un verbo, bien dices, me gustó eso. Hay que verlo como una acción permanente en nuestra vida que va a ayudarnos siempre a poder replantearnos en base a nuestra visión de vida, cómo podemos seguir en ese camino de la mejor manera, como hombres y como mujeres, o como mujeres y hombres. Es que aparte, ojo, en el proceso de construcción tenemos que aprender a aceptar cuando nos equivocamos. Fíjate y eso que es bien difícil. Sí, o sea, fíjate que apenas le voy a mandar un saludo a mi querida Luisa, porque estaba primero diciéndome como mis áreas de oportunidad y me dijo, señorita, en el feedback no se requiere que me des réplica. Tú debes tener la humildad para aceptar lo que se te dice y interiorizarlo y para poder sacar una mejor versión de ti. Y no sabes cómo me dejó cuestionándome y como sí, me cimbró porque dije, estoy acostumbrada a replicar. O sea, todos los que me conocen saben que yo no me quedo callada. Entonces, en esta versión... O sea, yo estoy reconociéndolo, ¿ves? Ya hay un paso, ya me estoy deconstruyendo. Eso, muy bien. Entonces, en ese punto entendí que todas las personas vamos a tener resistencia a escuchar lo que no nos gusta escuchar. Y regularmente es en qué nos equivocamos, en qué podemos mejorar y sobre todo porque aparte de confrontarnos, hay un dolor al aceptar la imperfección. Totalmente. Síguele. Ay, sí. Ayúdame. Es que vas muy bien. Síguele. A ver si me deja hablar. Cabe destacar entonces que cuando digo No, totalmente. Yo creo que lo que acaba de decir es muy cierto, ¿no? O sea, estamos, como decía yo, muy enfocados en tener la razón. ¿Por qué? O sea, no se trata de que tengamos la razón. Se trata efectivamente de que en ese proceso de aprendizaje sepamos que va a haber errores, que va a haber cosas que vamos a descubrir de nosotros que no van a ser agradables, que nos van a cuestionar nuestra realidad, pero no pasa nada, no se cae el mundo, no quiere decir que seamos las peores personas. Sí, puede ser que tu mundo esté derrumbado. Puede que se caiga el mundo. Y que necesites una nueva estructura puede ser para construirlo. Es correcto. Y tampoco está mal. Es correcto. Dirías tú, en esta panacea. Suena con panadería panacea, vamos a ponerle. Sí, le vamos a poner aquí, ¿no? Unas conchitas. No, en esta nueva realidad que creemos y que queremos crear o co-crear, porque también es una de las realidades que queremos poner desde Sumandos, porque en este programa, adicional a que podemos tener visiones distintas, siempre llegamos a que podemos tener un camino del medio, recordarás. Totalmente. Y entonces... En esta idea de poder hacer este verdadero performance de entre lo que soy, entre lo que he sido, entre lo que seré, hay versiones que podemos empezar a reconstruir. ¿Hay qué, perdón? Reconstruir. ¿Versiones? Versiones Okay. de nosotros. ¿No? Pues mira. ¿Sí? Muy bien. ¿Me regreso? No. No es que me dejaste pensando, pero... Yo creo... Ay, ¿qué nos... por cierto, soy TDAH, entonces muy fácilmente no puedo. 2x2. Mira. Vamos a cambiar el nombre del programa. TDAcheros. Vamos a empezar a hablar de deportes de repente. No, eso sería jamás imposible, o sea, nunca. Bueno, no, sí es boxing. ¿Ves? Ya nos vimos, regresa. Regresamos. Mira, yo creo que
tú acabas de decir algo que creo que es muy cierto, que esto es una cuestión personal, ¿no? Lo has dejado muy claro desde todas tus intervenciones. Esto es algo personal y es algo que debe funcionarnos a nosotros. Hay una situación que quiero como dejar muy planteada y vamos a hablar un poquito de las experiencias personales. Yo tengo 2 hijos, como ya lo he platicado en otros programas. Eso para mí, por ejemplo, ha sido, dirías tú, un evento canónico. ¿Por qué? O sea, fuerte, un evento complicado, un evento doloroso. ¿No? Intenso. Intenso también. Ajá. ¿Y qué ha pasado? Bueno, para mí mis hijos han sido, digamos, un gran reto en positivo, porque me han exigido que trate yo de ser la mejor versión de mí. Entonces, eso para mí, por ejemplo, me ha hecho que yo me deconstruya mi masculinidad, que trate de entender esta parte, porque yo he sido siempre muy preguntón, seguramente no doy esa pinta, pero sí, soy muy preguntón. Entonces yo en su momento me acuerdo que hablaba con mi papá. Enciclopedia, en persona. Un poquito, pero yo en su momento hablé con mi papá y con mi mamá y les preguntaba que si sus decisiones de vida de pareja habían sido reflexionadas o no, y los dos me dijeron que no, que tocaba casarse, que tocaba tener hijos, que tocaba tener un trabajo, se acabó. Entonces yo desde muy joven empecé a cuestionarme esta parte, yo quiero o no quiero hacer esto. Y cuando vinieron mis hijos a mi vida, también a mí me hicieron preguntarme qué les quiero yo enseñar. Claro. Tú también lo mencionabas. Claro. Porque ahí está la clave de todo y es, creo yo, la parte que mencionaba. A lo mejor tú ya con tu pareja, a lo mejor ya no puedes entrar en este juego de la deconstrucción y lo vas a tener que hacer para ti, ya sea hombre o mujer, porque a lo mejor otra persona puede estar muy cómoda. También. O ella, también. Pero la siguiente generación, que es nuestra responsabilidad, es enseñar, guiar, sí nos hace que reflexionemos acerca de por qué somos lo que somos y por qué estamos, suena casi como lleva a citar de otra red social, pero ¿por qué pienso lo que pienso? ¿No? ¿Cuál era? ¿Cuál es? No, ¿por qué piensas lo que piensas? ¿Quién dice eso? No sé. Diego Rusarín. Yo. Tenía un programa, pero bueno. Entonces, como le estaba mencionando, a mí me hizo reflexionar acerca de por qué soy como hombre y como padre y qué quiero ser. Y obviamente tu primera referencia, ¿cuál es? ¿Tus papás? Claro. ¿Yo quiero ser como mis papás o no quiero ser como mis papás? No hay es lo que siempre nos damos. Es como el primer punto de referencia. Exacto. Entonces, ahí hubo cosas que yo dije, sí, quiero ser como mis papás en esto, no quiero ser como mis papás en esto. ¿No? Pero voy a hacer un paréntesis, un corchete, porque creo que mucha gente ni siquiera se lo cuestiona. Y ahí tal vez sería la invitación a decir, ¿realmente sí quiero o no quiero? O nos vamos al no quiero, entonces me voy al contrario, y pareciera que el contrario tampoco te abona. Porque... ¿Por qué no? No siempre. No, mira, yo creo que no está mal que pienses en antagónico o en acercamiento mientras tú hagas tu propia versión de las cosas. Mientras venga desde una reflexión. Me gusta. O sea, tú puedes decir, a mí no me gustó que mis papás fueran conmigo, no sé, sobreprotectores. O que, por ejemplo, los golpes, como un método de crianza. O agresivos, porque muchas veces ni siquiera tiene que ser golpes, ¿no? Hay muchas veces que los padres algunas veces denostan a sus hijos, los hacen sentir que no son capaces, les roban la experiencia del logro, etcétera, etcétera. Y no solamente tiene que ser, a lo mejor tú no tienes hijos, pero a lo mejor tú sí tienes una pareja, tienes compañeros, tienes amistades, tienes familia, y tus papás siempre son esa primera referencia de cómo eran en esos círculos. Y tú dices, quiero ser como ellos o no. Entonces desde ahí yo empecé a preguntarme esa parte. Y me di cuenta que yo quería que mis hijos tuvieran una visión desde mi actuar diferente a la que yo viví. Que en mi caso yo puedo decir que creo que tuve grandes ejemplos y que también tuve y grandes ejemplos en lo que se debe hacer y en lo que no se debe hacer. No los grandes ejemplos son solamente aquello que es gratificante y reconfortante. Sí. Los grandes ejemplos pueden venir también. Fact. O sea, pueden venir. No es así, ¿no? Corazón. Así. No. No. Pero bueno, total que esa parte, por ejemplo, a mí, yo sí lo hice como un ejercicio consciente y quiero yo darles a través de mi ejemplo a mis hijos la opción de que se den cuenta que las cosas no tienen que ser encasilladas. Yo no limito a que mis hijos hagan una cosa u otra. Ahora, sí te voy a decir algo que es algo que me he identificado y me lo he cuestionado. Yo me doy cuenta que trato a mi hijo más rudo, no le pego,
más rudo, Dureza. y a mi niña, rudo. Disciplina. No, o sea, yo soy, digamos, un poquito más llevado, por así decirlo, con él. Sí soy un poquito más reflexivo con él, y me doy cuenta que con mi niña me cuesta mucho trabajo, ¿no? Okay. Es algo que es una experiencia personal, y no por eso quiere decir que estoy ahí, garantizando que los roles van a ser igual, y no, porque los dos hacen las mismas tareas. O sea, acaban de comer y los dos lavan sus trastes. Cuando llegamos del súper, los dos me ayudan a guardar las cosas. No en actividades, tal vez en cómo enfrenta. Y es que ahí es una cuestión también nuevamente personal. La experiencia del cariño que tengo de mi hijo y de mi hija es igualmente intenso, pero diferente. Y me hacen reaccionar de manera diferente. Entonces, ahí mi masculinidad, podemos decir a cierto punto, si lo queremos ver de manera estricta, que sí trato diferente a los niños y niñas. Y hay gente que me ha dicho, cuando platico esto, me dice, no, debes tratarlos igual. No es que no los trate igual, es que me genera una experiencia diferente. Entonces, lo dejo ahí, no sé cómo se puede interpretar, pero esa es mi experiencia particular. Pónganos en comentarios. O sea, si ustedes qué opinan, porque creemos que también en la manera en que los escuchamos nos podemos también retroalimentar nosotros, y puede haber un área de crecimiento para nosotros como sus servidores. A ti, por ejemplo, en tu experiencia de construcción, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo has hecho esa parte? Híjole, fíjate que yo hay cosas en las que sí ubico claramente mi deconstrucción, como es en la parte de no esperar que un hombre resuelva, el entender que también sus emociones son una parte importante, lo que decíamos en el otro programa, ¿no? Hoy me animo a tener una mirada muchísimo más compasiva, porque en mi crecimiento yo tuve a un papá que era sumamente fuerte, y entonces él nada, era impenetrable, y entonces él nunca lloraba, y para mí ver estas situaciones era como donde... ¿Qué hago, no? O sea, corro, ¿no? Y hoy mi capacidad es decir, primero es como sentirme empática con el otro ser humano, independientemente si es hombre, mujer, ella, ¿no? O como esa persona se quiera concebir. Lo primero es preguntar y acercarme y decir, tienes mi presencia, de la manera en que tú la necesitas, en silencio, en una plática activa, en una escucha abierta, o en una emotividad, ¿no? Y eso me ha hecho tener relaciones muchísimo más profundas, tanto con mujeres como con hombres. Y desde, incluso, sabes que yo a mí sí me cuesta, soy demasiado mental, y creo que de mi deconstrucción parte en el que no todas las personas, por ejemplo, ese es un gran fact mío, no todas las personas racionalizan como yo. Exacto. Y ahí te voy a preguntar algo. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, de estas figuras de los hombres que son de roca, que son la fuerza de la casa? Sí, quiero la roca. Niña. Ya, bueno, ya. Es que dijiste roca y me fui por allá. O sea, ¿yo qué culpa? No, a ver, pero ojo. un poquito abriendo un poquito los temas. Hablando en serio. No, creo que me haría, a ver, no concebiría ya hoy tener un trato con alguien que es completamente duro y que no permite o no permea sus equivocaciones, porque entonces me haría volver a una dinámica previa mía, en donde el perfeccionismo, la rigidez y como no permitir avanzar en esto, me haría retroceder más allá de avanzar. Pero rigidez, ¿te refieres entonces a que no se abría el diálogo, o sea, un hombre que no se abre el diálogo? ¿O te refieres a esa figura de un hombre, ¿no? que ahorita te lo comento porque hablando del tema de construcción es algo que siempre veo que menciona, ¿no? La figura del hombre que es fuerte, que no muestra emociones, que resuelve todo, que es el proveedor, que es la seguridad, que eso ya no. ¿Es cierto eso? Mira, no estoy... Yo creo que para mí la deconstrucción, y he tenido muchas áreas de oportunidad de construcción de eso, fíjate. Fíjate. Siempre lo digo, manto. Fíjate que yo creo que no necesito un hombre que resuelva todo, porque hoy he decidido y elegido que podemos resolverlo entre los dos. Por ejemplo, hay cosas que a mí se me dificultan muchísimo. O sea, que yo digo, es que me cuesta mucho. Por ejemplo, es una tontería, pero cambiar el foco, me resisto. Odio tener que subirme a una escalera y cambiar los focos. Puedo pasar meses con el foco sin cambiar. Ok. Eso, el ir y pedir, decir, oye, puedo
híjole, porque también tengo una cosa, me fui al extremo. Como feminista es yo cargo el garrafón, yo cambio el foco, yo lavo el carro, yo cambio la llanta, ¿no? Hoy puedo negociar con qué cosas sí quiero lidiar y con qué cosas no puedo lidiar. Y puedo tener la facilidad de acudir a mi círculo cercano, que es mis amigos y mi gente más cercana, a decirles, oye, ¿me ayudas con esto? Y eso también lo llevo al ámbito de las personas que son, pues pueden ser mi pareja o que son mi pareja, ¿no? Así de, oye, esto sí, esto no, esto yo me puedo hacer cargo, ¿no? Y eso me ha hecho tener como experiencias súper gratas que también me han confrontado mucho, porque cabe decir que en esta deconstrucción yo muchas veces di por sentado que quería el hombre que resolvía. Ok, es que yo por ejemplo pienso que hay partes que sí se pueden de alguna manera replantear, pero creo que hay otros elementos de la masculinidad que deben ser. Ese es mi punto de vista. A ver, ¿cómo cuál? Se me está ocurriendo que sí. Se me está ocurriendo uno que sí debe ser, pero ese no, o sea, no es importante. Caray. Es que se me han meditado la negociación. Ajá, pero bueno, a ver, ya, ubiquémonos. O sea, mira, yo en mi visión creo yo que siempre nos complementamos, ¿no? En la manera de que podemos interactuar los géneros, podemos siempre complementarnos. Yo siempre voy a tener algo que aportar, tú también vas a tener algo que aportar, que va a hacernos más fuertes. Yo creo que en la suma siempre somos más fuertes. Y las diferencias también. Y que, sí, por eso en la suma las diferencias son la parte que tú y yo no somos iguales y que podemos sumar para diría ser más nuestra fuertes. productora, ya vas a empezar con tus fórmulas, menos por menos es igual a más. Exactamente. Entonces, en esa parte creo yo que en cuanto a las tareas de la casa, por ejemplo, en cuanto a responsabilidades de la vida de pareja o de familia, se puede en cierto punto negociar. Pero yo creo que no puedes dejar de ser hombre y no puedes dejar de ser mujer. Nuevamente, y eso es una cuestión, eso es mi punto de vista. Viendo a mis hijos crecer, yo me doy cuenta que hay muchas cosas que obviamente yo no le estoy enseñando ni a uno ni a otro. No me he sentado a decirle, el hombre es esto, la mujer es lo otro. Pero sin embargo voy viendo que ambos tienen una esencia diferente, no son iguales. Ven las cosas diferentes, sienten de manera diferente. Y eso creo yo que no puedes renunciar a ello. Nosotros como hombres, físicamente, somos diferentes. Somos por naturaleza más fuertes, aunque yo sé que hay un tema ahí sobre que no es cierto, y bueno, es otro rollo, que yo ahí sí no estoy de acuerdo, pero físicamente somos diferentes. Y obviamente, si tú no le permites que el hombre ejerza, digamos, esa parte de la fuerza, y la fuerza grande, la palabra grande, no solamente física, sino la fuerza de darte esa seguridad, de ese, creo yo, que ahí vamos a empezar a tener problemas. Porque entonces el hombre, ¿qué es? ¿Sí me explico? Y el tema de la mujer, creo yo, que sí hay partes que deben seguir porque son naturales, no tienes que obligarlas a hacer. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, te voy a decir por qué. Porque finalmente estos roles de género han sido impuestos. Un hombre debe ser feo, fuerte, formal, alto, barbón, lomo plateado, o sea, lo que tú quieras. Pero eso es un constructo en un cierto momento en el tiempo. Ajá. Pero espérate, porque ya casi vamos a acabar el programa. Bueno. Pero ojo, aquí, lo podemos dejar para el siguiente y lo retomamos. Pero hay algo bien importante. El hecho de que dijiste, el hombre es hombre y la mujer es mujer, no estoy tan segura de ello. Y lo quiero poner sobre la mesa porque incluso la perspectiva de las mujeres, de cómo ha sido construida, o cómo debe ser una mujer, o cómo debería ser una mujer, ha ido transformándose a través del tiempo. Por supuesto. Es decir, el constructo de una mujer de los años 20 no es el mismo que el de ahora. Y entonces no es como que sea intuitivo y natural. Es una educación, es una forma que te van conduciendo para llegar a un producto o un tipo de mujeres como a grosso modo. Es que ahí se involucra colectivo. Es que ahí se involucra. Sí, es otro tema totalmente diferente y que tienes toda la razón y que tiene mucho que ver la parte del marketing. Exacto. Pero yo no me refiero a esa parte, yo me refiero a la parte que viene. Nosotros como especie tenemos 200,000 años más o menos en esta tierra. Tenemos una parte evolutiva innegable que nos ha llevado a ser quien somos. Y obviamente eso nos ha llevado a tomar ciertos roles dentro de lo que nos llevó a donde estamos en este momento. Y todo lo demás que tú me estás diciendo tienes toda la razón.
el cómo debemos vestirnos, de qué color, si cabello largo o corto, si lentes o no lentes, si las canas, que todo eso son historias de alguna manera que nos contamos y que se pueden replantear. Pero hay una parte primigenia que yo considero que eso no va a cambiar por más que queramos moverlo. Pero ¿cuál es la parte primigenia? O sea, ¿dónde se conserva? La parte que nos llevó a donde estamos nosotros, cómo funcionábamos histórica y primitivamente antes. Bueno, a ver, vamos a cerrar el día de hoy porque tal vez hoy no te dimos todas las respuestas, ¿no? Pero sí te dejamos algunas preguntas. Claro, yo creo que eso fíjate que ahorita que lo acabo de decir, eso es muy bueno. Muchas veces vemos los programas o vemos lo que buscamos en redes sociales buscando respuestas. Y una vez un profesor de la universidad me dijo algo, a mí lo que me interesa de aquí, de esta clase, es que cuando termine la clase ustedes hagan con más preguntas de las que llegaron. Y yo creo que eso es algo bueno, porque eso quiere decir que vamos en un camino hacia adelante. Entonces, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, este es un tema muy amplio. A mí me gustaría hablar de temas más concretos, porque creo que eso es lo que muchas veces la gente también quiere entender. Esto cómo lo debo tomar, cómo puedo deconstruirlo. Ya hablamos mucho acerca de desde dónde viene, cómo se ha planteado, cómo creemos que deba funcionar la deconstrucción de la vida del hombre y de la mujer. Y creo que la parte más peleaguda, que eso va a ser la segunda parte, es como hombre, como mujer, en temas muy concretos, cómo deconstruir y realmente si sí o si no. Ser hombre o ser mujer es una realidad en la cual tenemos que ambos deconstruirnos. Y creo que esa es una de las conclusiones que podemos dejar el día de hoy. Estoy de acuerdo. Es un uniforme nuevo que nos tenemos que poner y sobre todo elegir hacerlo todos los días. Háganlo. ¿Estás de acuerdo? Háganlo. Es un proceso sin mapa, es un proceso que no es lineal y sí, es un proceso que puede dolernos y que hay muchas rutas posibles en donde podemos actuar y ejecutarlo. Totalmente. Quedémonos con eso y vamos a trabajar con ustedes hombro a hombro, codo a codo en los siguientes episodios de Sumandos. ¿Por qué? Porque sí. Nos vemos el próximo lunes. No. El próximo lunes, dentro de 15 días, para tratar más sobre la deconstrucción y tomar el checklist de si te has deconstruido o no te has deconstruido. Nos vemos la próxima. Adiós.